me llamaron a mí, la que había firmado el contrato del salón, porque cualquier grabación que involucrara áreas exclusivas para el personal requería contactar primero a la titular del contrato. La mujer al teléfono no se anduvo con rodeos ni suavizó la voz. «Revisamos las cámaras de seguridad», me dijo. «Tienes que ver la grabación. Ven sola. Necesitamos revisar esto sin influencias ni avisos previos a tu hijo». Por un momento, me quedé parada junto a la encimera de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y el café enfriándose en la mano. Las palabras caían una a una, precisas y pesadas, como si supiera exactamente cuánto dolía cada una. Cuando le pregunté qué mostraba la grabación, se quedó callada un segundo y solo repitió que tenía que verlo con mis propios ojos. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones reales para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Selena Ramírez. Tengo 64 años. La casa estaba en calma, de una manera que no se había sentido en semanas. Ayer había estado llena de voces, risas y esa energía nerviosa de una boda que por fin terminaba. Ahora quedaban vasos vacíos en la mesa y una chaqueta solitaria colgada en el respaldo de una silla. Mi hijo Rafael todavía dormía en su habitación, agotado por la larga noche. Lo observé un segundo, viendo cómo subía y bajaba su pecho. Antes de volver a la cocina, la gerente me explicó por qué me había llamado. Yo era la que había firmado el contrato del salón. Yo había coordinado los pagos, aprobado los detalles finales y resuelto las preguntas que nadie más quería contestar. Eso me convertía en la persona que debían contactar si algo involucraba sus cámaras, especialmente las de áreas exclusivas para el personal. «Sé que esto es incómodo», dijo, «pero es importante que vengas hoy. Por favor, ven sola», lo repitió, como si insistir lo hiciera más fácil. Le dije que ahí estaría. Cuando colgué, me senté a la mesa y crucé las manos delante de mí. Me repetí que tenía que haber una explicación sencilla, un malentendido, algo logístico que se había salido de control después de la medianoche. Las bodas generan desorden, y el desorden siempre deja cabos sueltos. Aún así, no desperté a mi hijo, no le mencioné la llamada. Me vestí en silencio y tomé las llaves, moviéndome por la casa con pasos cuidadosos, como si temiera despertar algo más que el sueño. Para cuando salí del camino de entrada, el sol de la mañana ya estaba alto, tan brillante que todo parecía normal. Tomé la ruta conocida hacia San Miguel de Allende, cargando las palabras que me habían pedido guardar en secreto, y regresé al lugar donde la celebración había terminado. El regreso a San Miguel de Allende se me hizo más largo de lo normal. Mantuve las dos manos en el volante, el celular boca abajo en el asiento del pasajero, como si pudiera sonar de nuevo si lo miraba fijamente. Me repetía que el tono serio de la gerente era parte de su trabajo. Los salones viven de reglas. Las reglas ponen nerviosa a la gente. En un semáforo, el teléfono vibró de todos modos. «¿Sigues viniendo hoy, verdad?», preguntó la gerente al contestar. «Sí», dije. «Ya voy en camino». «Gracias», respondió. «Sé que esto es incómodo». «¿Es por daños?», pregunté. «¿O una queja de algún invitado?». «No», dijo, y la pausa después sonó deliberada. «Se trata de un incidente en un pasillo exclusivo para personal, donde ningún invitado debería haber estado. Eso fue todo lo que me dio antes de colgar». El edificio apareció antes de lo que esperaba. Lo había elegido porque era ordenado, porque funcionaba con horarios, permisos y límites claros. Durante la planeación, la gerente había sido firme pero amable. Ningún invitado más allá de ciertas puertas, sin excepciones. Los pasillos de servicio estaban vigilados todo el tiempo. Eso me había gustado entonces. Me había parecido protección. Al estacionarme, me recordé que las bodas son caóticas aunque parezcan perfectas. La gente se pierde. Se abren puertas que no deberían.
Las cámaras captan pedazos sin contexto. Yo había firmado suficiente papeleo para saber cómo un detalle pequeño puede convertirse en un problema formal. Adentro, la recepción estaba tranquila. La misma mujer del teléfono me recibió ahí, con expresión cuidadosa. «Gracias por venir sola», dijo. «Vamos a un lugar privado». La seguí por un pasillo estrecho que nunca había visto. Uno que sabía que los invitados no debían usar. El aire se sentía más fresco ahí, controlado. Se detuvo frente a una puerta y puso la mano en la perilla. «Quiero ser clara», dijo en voz baja. «Lo que vas a ver no estaba destinado a formar parte de ninguna celebración. Se grabó porque tenía que grabarse». Asentí, aferrándome aún a la idea de que esto terminaría con una disculpa y una firma. La puerta se abrió y entré a la parte de la boda que nunca me había imaginado. Durante la recepción, mi hijo Rafael desapareció un rato, no lo suficiente para alarmarme. Solo lo que bastó para notarlo y luego dejarlo pasar. Recuerdo haber recorrido el salón con la mirada, sonriendo a los parientes, diciéndome que seguramente estaba afuera contestando una llamada o tomando aire. Las bodas arrastran a la gente en todas direcciones. Lo había dicho en voz alta más de una vez esa noche. «¿Lo has visto?», se acercó mi hermana a preguntar. «Ya vuelve», dije. «Siempre vuelve». Lo creía porque lo había criado para que estuviera presente. O al menos, eso me decía yo. Le había enseñado a llegar a tiempo, a mirar a los ojos, a regresar cuando decía que lo haría. Cuando volvió al salón de baile más tarde, con la chaqueta derecha y sonrisa fácil, lo tomé como prueba de que tenía razón. Hubo un momento, sin embargo, pequeño, pasó rozándome y capté un rastro de perfume que no pertenecía al salón. Pensé en flores, en abrazos apretados, en cuánta gente se había acercado toda la noche. Dejé pasar el pensamiento. Luego la vi a ella, cerca del borde del salón. No estaba haciendo nada malo, ni siquiera lo miraba. Estaba con una copa en la mano, la postura familiar de una forma que me apretó el estómago. Me dije que me equivocaba. El tiempo cambia los rostros. La luz juega trucos. Le había advertido sobre una mujer con la que se había acercado mucho antes de la boda. Recuerdo haberle dicho, «No más ten cuidado», y querer decirlo de 1000 maneras. Me había prometido que lo tenía controlado. Esa noche, elegí confiar porque era más fácil que dudar. Elegí el orgullo en lugar de la vigilancia. Vi a mi hijo tomar la mano de su esposa y llevarla a la siguiente canción. Y guardé la inquietud anterior en el ruido de la fiesta, donde los pensamientos incómodos se pierden fácil. La gerente cerró la puerta y esperó a que me sentara antes de tomar la silla frente a mí. «Necesito ser clara», dijo. «Lo que encontramos viene de un pasillo exclusivo para personal». «¿Exclusivo cómo?», pregunté. «Los invitados no pueden entrar ahí, solo los proveedores mientras trabajan», explicó. «Esas cámaras graban video y audio». Se me tensó la mandíbula. «Entonces, ¿por qué me llamaron a mí?» «Porque eres la titular del contrato», respondió. «Firmaste por el salón. Aprobaste las reglas de acceso y aceptaste responsabilidad por lo que pase aquí. Nuestra póliza exige transparencia contigo». Asentí. Aunque las manos ya me empezaban a temblar, me pasó una carpeta. Revisamos las grabaciones después de cada evento. Esta vez algo saltó. Si lo ignoramos, nos exponemos. Si lo manejamos mal, tú también. ¿Y mi hijo?, pregunté. Su voz se mantuvo firme. Si hablas con él antes de ver esto, la historia puede cambiar. La negación llega rápido. Luego vienen las culpas. Ya han lidiado con esto antes. Dije. Sí, respondió. Y la verdad suele cuestionarse en lugar del comportamiento. Me recargué hacia atrás. ¿Me estás pidiendo que le oculte esto a mi propio hijo? Te estoy pidiendo que veas la evidencia primero, dijo. Lo que hagas después es decisión tuya. Giró el monitor hacia mí, con la mano en el ratón. Esto no se grabó por accidente. Se rompieron las reglas. Hizo una pausa y luego dio clic en reproducir. La pantalla mostró un pasillo angosto, de esos para carritos y personal, no para invitados de traje. La marca de tiempo estaba en la esquina.
fría e indiferente, señalando la noche de la boda. Reconocí a mi hijo antes de ubicar dónde estaba. Su forma de pararse lo delató primero. Así se ponía cuando creía que nadie lo veía. Entró en cuadro, con el saco del smoking desabotonado y la corbata floja. Una mujer lo siguió un segundo después. La conocía. Se me cortó el aliento antes de que la mente procesara. Se había cortado el cabello más corto desde la última vez, pero la línea de la mandíbula era la misma. Hace años le había dicho que mantuviera distancia. Él sonrió entonces, con la misma sonrisa fácil de ahora. La gerente se quedó callada detrás de mí. Mi hijo Rafael se recargó en la pared y soltó una risa baja. «Te dije que no tardaría mucho», dijo. La mujer negó con la cabeza. «Acabas de casarte», le recordó. «Por eso mismo tiene que ser rápido sin testigos, sin interrupciones». «Y», respondió él, «por eso mismo tiene que ser rápido». Alargó la mano y alisó la parte delantera de su smoking, con dedos precisos, practicados. Revisó el puño y luego enderezó el cuello como preparándose para una foto. «No puedo ausentarme mucho tiempo», dijo. «Mi mamá ha estado pendiente toda la noche». La palabra mamá cayó como un golpe, no con culpa, con cálculo. «Ella se preocupa», dijo la mujer. «Siempre lo hace», respondió él. «Por eso me aseguro de que vea lo que yo quiero que vea». Sentí que las manos se me cerraban en puños en el regazo. El cuarto se redujo al tamaño de esa pantalla. La mujer miró hacia el pasillo. «Seguro que nadie va a pasar». Él sonrió. «Estas puertas son solo para personal. Con o sin cámaras. Nadie revisa si no hay problema». «No lo habrá», dijo ella. «Nunca lo hay», respondió él. Volvió a ajustar el saco. El mismo que yo le había ayudado a abotonar horas antes. «Regreso antes de que nadie note», dijo. «Antes de que mi mamá venga a buscarme». La gerente respiró hondo. Solo una vez. No la miré. En la pantalla. Mi hijo se acercó más a la mujer. Las voces bajaron, no por precaución, sino por costumbre. Lo que pasaba entre ellos no necesitaba explicación. Era conocido. Miró su reloj. «Bueno», dijo, «tengo que volver. Sonrisas puestas, fotos pronto. Felicidades», dijo ella, con tono imposible de leer. «Gracias», respondió él, ya dándose la vuelta. El pasillo quedó vacío. La cámara siguió grabando, fiel y silenciosa. La gerente alcanzó el ratón, pero alcé la mano. «Déjalo correr», dije. Necesitaba ver qué tan fácil regresaba a la noche que yo creía entender. El audio siguió después del silencio que me había preparado. Esperaba disculpas torpes o el desastre de algo impulsivo. Lo que vino fue calma. «Esta es la última vez», dijo mi hijo, con voz baja y firme. «Después de esta noche, todo cambia». La mujer no discutió. «Ya lo has dicho antes, no como ahora», respondió. «Después de la boda, no hay espacio para complicaciones. Complicaciones». La palabra quedó flotando mientras planeaban cada paso con precisión. «Entonces esto es todo», dijo ella. «Una última vez antes de que juegues al marido». «Ese es el plan», contestó. «No soy imprudente, solo sé manejar los tiempos». Sentí algo cambiar en el pecho, no de golpe, sino decidido. Esto no era deseo ganándole al juicio, era el juicio en completo control. La gerente habló bajito detrás de mí. «Normalmente paramos la grabación cuando el pasillo queda vacío». «No», dije. Mi voz me sorprendió por lo serena que sonó. En la pantalla, mi hijo soltó una risa contenida. «Ella nunca va a sospechar nada», dijo. «Mi mamá confía en mí. Siempre ha confiado». La mujer dudó. «Y si no, lo hará», dijo sin pausa. Me crió para ser cuidadoso. Me enseñó a parecer sincero. Ahí fue cuando el shock se drenó, dejando algo más frío. No estaba viendo a un hijo cometiendo un error. Estaba viendo a un hombre usando lo que le habían dado. La gerente alcanzó el ratón otra vez. «Selena, lo veo», dije. Todo en la pantalla. La conversación terminó sin drama.
sin promesas, sin arrepentimiento, solo un entendimiento mutuo de que esto había sido planeado y controlado, medido al minuto. Cuando la grabación paró, el cuarto se sintió más grande, no más chico. La verdad había ocupado su lugar y se había acomodado. Crucé las manos y asentí una vez. Lo que fuera esto, no había pasado por accidente. Al llegar a casa, mi hijo Rafael estaba en la cocina, descalzo, tarareando mientras echaba cereal en un tazón. Me miró y sonrió, ajeno al peso de lo que yo había visto, y yo forcé una calma exterior a pesar del impacto. «Ahí estás», dijo. «Ya pensaba que habías regresado al salón a devolver algo». «No más unos pendientes», dije. Cruzó la cocina y me dio un beso en la mejilla. «Estuviste increíble ayer. Todos lo dijeron». Asentí y tomé un vaso, manteniendo las manos firmes. «Era tu día». Se recargó en la encimera, relajado. «Me muero de hambre. Creo que no comí nada después de los discursos. ¿Estabas ocupado?», dije. «Sí», respondió con naturalidad. «Ocupado siendo jalado para todos lados». La palabra ocupado quedó entre nosotros, cargada de todo lo que ahora significaba. Sonreí de todos modos. Le pregunté si había dormido bien. Escuché mientras hablaba de planes para el brunch, de cómo su esposa quería agradecer a la gente por venir. Cada frase caía limpia, practicada, sincera. En un momento soltó una carcajada y dijo: «Siempre te preocupas de más. Mamá, ya puedes relajarte». «Lo haré», dije, «pero no hoy». Me miró un segundo. «¿Estás bien?». «Sí», dije, solo cansada. Eso pareció bastarle. Volvió a su cereal. Navegando en el celular, observé la inclinación familiar de su cabeza, la misma que tenía de niño cuando se concentraba. Recordé juntas en la escuela, rodillas raspadas. Cómo lo defendí cuando los maestros decían que era lo bastante listo para doblar las reglas. Lo había confundido con integridad. «Salgo más tarde», dijo. «No me esperes despierta». «No lo haré», respondí. Dejó el tazón en el fregadero y se fue por el pasillo, ya pasando página. Yo me quedé ahí, respirando en el silencio, sosteniendo la verdad en su lugar. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque sabía exactamente cuánto costaría si lo hacía muy pronto. Regresé al salón la mañana siguiente. La gerente me recibió sin preámbulos. «Hice 2 copias», dijo, deslizando un sobre sellado sobre el escritorio. «Las marcas de tiempo están verificadas. Audio y video coinciden. Explícamelo todo», dije. Lo hizo, línea por línea, fechas, horarios, ubicación de la cámara, registros de acceso. Cuando terminó, le pedí que lo pusiera por escrito. «Ya lo hice», dijo. «Firmado», asentí. «Gracias». En el camino a casa, llamé a un abogado que una amiga había usado años atrás. Contestó al segundo timbre. «Necesito un consejo», dije. «No acción, todavía no». «Cuéntame qué tienes», dijo. Lo hice. Escuchó sin interrumpir. «No lo confrontes sola», dijo al terminar, «y no lo avises». «No lo planeaba», respondí. «Bien», dijo. «La evidencia pierde fuerza si se confronta sin preparación. Testigos y documentos le dan autoridad». Colgué y me orillé, dejando el motor encendido. El teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo. «Te quiero, ya salí». No respondí. Esa tarde, guardé las copias bajo llave y anoté todo mientras aún estaba fresco. Palabras, frases, la forma en que había hablado de mí como si fuera una variable que manejar. Cuando llegó más tarde, lo saludé como siempre, serena, cálida, sin cambios. El silencio no era debilidad, era estrategia. Le estaba dando espacio a la verdad para que se parara sola, con testigos, con peso, y sin que mi voz temblara de la manera que él había aprendido a ignorar. Nos reunimos en la sala pequeña de conferencias del salón, la misma donde había firmado los papeles finales semanas antes. La gerente se sentó frente a nosotros, manos cruzadas, postura neutral. Mi hijo Rafael llegó tarde, lo bastante seguro para sonreír. «¿De qué se trata esto?»,
Preguntó sentándose a mi lado. Sonaste seria. Quería un lugar neutral, dije, y un testigo. Su sonrisa se tensó. ¿Un testigo para qué? La gerente habló antes que yo. Esta reunión queda documentada. Soltó una risa burlona. Eso parece exagerado. No respondí. Me incliné y di clic en reproducir. La pantalla se encendió. Apareció el pasillo. Siguió la marca de tiempo. Lo observé a él en lugar de la grabación. Al principio parecía aburrido, luego confundido, luego alerta. Eso no es... Empezó. Alcé la mano, déjalo correr. El audio se escuchó claro. Su voz, serena, controlada, familiar. Cuando apareció la mujer, se le endureció la mandíbula. Cuando soltó la risa, se movió en la silla. Esto no explica... No entiendes todo el contexto. Y agregué con énfasis. Mira, y juzga tú mismo. Sigue viendo, dije. La gerente no intervino. El cuarto quedó en silencio salvo por la grabación. Cuando su voz me mencionó, cuando dijo que mi mamá ha estado pendiente toda la noche, se le cortó el aliento. Era una broma, dijo. ¿Sabes cómo hablo? Lo miré por primera vez. Sí sé. La grabación siguió. Tiempos, planeación, la última vez, sin dudas, sin pánico. Cuando terminó, el silencio se sintió merecido. Se recargó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Entonces me trajiste aquí para emboscarme? No, dije. Te traje para quitar mi versión de en medio. Soltó una risa corta, seca. Esto no significa nada. La gente dice cosas. Las cámaras captan pedazos. La gerente deslizó un documento sobre la mesa. Marcas de tiempo verificadas. Audio intacto. Registros de acceso confirman identidades. No lo tocó. Siempre me enseñaste a ser cuidadoso, dijo, volviéndose hacia mí. Me enseñaste a pensar adelante. Sí, dije. También te enseñé responsabilidad. Su voz se suavizó. Mamá, podemos hablar de esto en casa. Ya estamos hablando, respondí. Y esto no es casa. Sus hombros bajaron entonces, no por vergüenza, sino porque el cálculo falló. Nos miró del monitor a la gerente y de vuelta a mí. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Me puse de pie. Quería que te vieras a ti mismo sin que mi voz lo explicara. Tomé mi abrigo. Ahora ya lo hiciste. Me reuní con mi hijo una última vez en la mesa de mi cocina, sin gerente, sin pantalla, solo la verdad que ya había hablado por sí sola. Voy a congelar la cuenta que abrí para ti, dije, la de emergencias, y ya no firmaré nada más por ti. Me miró fijo. ¿Me estás cortando? Estoy poniendo límites, respondí. Hay diferencia. Eres mi madre, dijo, más bajo ahora, y por eso no voy a mentir por ti, dije. No voy a justificar esto. No voy a proteger conductas que lastiman a otros. Bajó la mirada a sus manos. Por primera vez. No tenía nada preparado. Aún te quiero. Seguí. Pero el amor no borra consecuencias. Nunca lo ha hecho. Asintió una vez, rígido, y se levantó. Supongo que calculé mal hasta dónde llegaba ese amor. Lo miré a los ojos. Calculaste mal para qué servía. Después de que se fue, me quedé sola y dejé que la casa se acomodara. Ser madre me había enseñado muchas cosas, pero esta era la más dura. Criar bien a alguien no significa disculparlo para siempre. El amor debe guiar la verdad, no enterrarla. Si esta historia te tocó, dale like al video, suscríbete, deja un comentario y compártela con alguien que aún crea que la honestidad vale la pena.